Pensamiento incorrecto. Por ejemplo, los árboles son seres vivos. El tronco con el que hicieron esta silla viene de un árbol, por lo tanto esta silla es un ser viviente. La lógica formal se divide en pensamiento verdadero. Un ejemplo sería, cada 4 años, el mes de febrero tiene 29 días. El pensamiento falso sería, solo durante la primavera la gente se enferma de influenza. Por último, esta lógica también se divide en lógica formal y lógica material. De un concepto respecto a otro, el raciocinio lógico está constituido de las ideas que forman un juicio. El raciocinio correcto y verdadero se divide en la lógica material, lógica formal, los mentales. De ahí se divide el objeto formal, idea, juicio y raciocinio. La idea es la representación objetiva de la ciencia, de la esencia de la cosa u objeto. El juicio lógico, afirmación o negación de un concepto respecto a otro. El juicio lógico, contenido intramental que se refiere a un objeto. Esto puede variar en representación, se adquiere a través de los sentidos y las representaciones intelectuales. No se obtiene de los sentidos, también de la razón. El conocimiento es la aprehensión de una realidad mediante los sentidos o el entendimiento. Para que ocurra este fenómeno, debe ser pendiente de los siguientes elementos. El sujeto cognoscente es una persona que no conoce algo y pretende conocerlo. El objeto conocible, el objeto no conocido. La operación mental es el proceso psicológico para ponerse en contacto con el sujeto, y que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencias a los objetos. La lógica es la ciencia de los conocimientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto e incorrecto. La ciencia reúne las características de la lógica: pensamiento, objeto material, y es una representación mental de un concepto respecto a otro. El raciocinio lógico está constituido de las ideas que forman un juicio. El raciocinio correcto y verdadero, los mentales. De ahí se divide el objeto formal, idea, juicio y raciocinio. La idea es la representación objetiva de la ciencia, de la esencia de la cosa u objeto. El juicio lógico, afirmación o negación de un concepto respecto a otro. El juicio lógico, contenido intramental que se refiere a un objeto. Esto puede variar en representación, se adquiere a través de los sentidos y las representaciones intelectuales. No se obtiene de los sentidos, también de la razón. Ahorita les voy a explicar las formas mentales. Es una persona que no conoce algo y pretende conocerlo. El objeto cognoscible es el objeto no conocido por el sujeto. La operación mental es el proceso psicológico para ponerse en contacto con el sujeto y obtener una representación de sí mismo. El conocimiento es la aprehensión de una realidad mediante los sentidos o el entendimiento. Para que ocurra este fenómeno, debe ser pendiente de los siguientes elementos. El sujeto cognoscente es una persona que no conoce algo y pretende conocerlo. El objeto conocible, el objeto no conocido. La operación mental es el proceso psicológico para ponerse en contacto con el sujeto, y que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo, sin referencias a los objetos. La lógica es la ciencia de los conocimientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto e incorrecto. La ciencia reúne las características de la lógica: pensamiento, objeto material. La división física y división lógica. La división física consiste en las partes físicas y rasgos de un cuerpo.
como ojo y nariz. La división psicológica trata de mencionar los elementos que encierra un individuo. Por ejemplo, las partes predicables es una forma de que se atribuyen algunos conceptos. Cuando junto varias especies que tienen elementos esenciales en común, estoy formando un género. La especie es un concepto que agrupa a varios individuos que comparten al menos alguna característica esencial en común. La diferencia específica es la que distingue una cosa de otra cosa. Por ejemplo, el dálmata tiene manchas y el chihuahua es pequeño. Los predicables, no esenciales. El propio es un predicado que no está incluido en la esencia del sujeto. El accidente lógico. El accidente lógico es un predicado que no está en el sujeto. Las operaciones conceptuales son nominal, la definición real que se divide en genética y descriptiva. La nominal se forma buscando el origen etimológico de la división física y división lógica. La división física consiste en las partes físicas y rasgos de un cuerpo, como ojo y nariz. La división psicológica trata de mencionar los elementos que encierra un individuo. El accidente lógico es un predicado que no está en el sujeto. Las operaciones conceptuales son nominal, la definición real que se divide en genética y descriptiva. La nominal se forma buscando el origen etimológico de la palabra. La división física consiste en articular las partes que materialmente tienen un ente singular. La división lógica trata de penetrar en los elementos que encierran la comprensión de un concepto, distinguirlos y separarlos. La clasificación se trata de ordenar la diferencia, de relacionar las diferentes especies contenidas en un género. Los predicables es una forma de que se atribuyen algunos conceptos. Cuando junto varias especies que tienen elementos esenciales en común, estoy formando un género. La especie es un concepto que agrupa a varios individuos que comparten al menos alguna característica esencial en común. La diferencia específica es la que distingue una cosa de otra cosa. Por ejemplo, el dálmata tiene manchas y el chihuahua es pequeño. Los predicables, no esenciales. El propio es un predicado que no está incluido en la esencia del sujeto. El accidente lógico. Para los predicables es una forma que atribuyen algunos conceptos. Cuando junto varias especies que tienen algunos elementos esenciales en común, estoy formando algunos géneros. La especie es un concepto que agrupa a varios individuos que comparten al menos una característica esencial en común. La diferencia específica es la que distingue una cosa de otra. Por ejemplo, el dálmata tiene manchas y el chihuahua es pequeño. Los predicables, no esenciales. El propio es un predicado en la esencia del sujeto. El accidente lógico es un predicado. Pasión es lo que recibe la sustancia. El ejemplo podría ser: esa fruta es deseada. 3. Tiempo es la duración o pertenencia en la existencia. El ejemplo podría ser: las copias tardaron 40 minutos. 3. Pertenencia es la posición que ocupa la sustancia. Ejemplo: las copias son tuyas. Situación indica la posición en la cual se encuentra un sujeto en un mismo lugar. El ejemplo es: la maestra está parada. Lugar indica la ubicación del sujeto. El ejemplo podría ser: Gabriel está en mayor. Es la operación que está ejecutando el
El ejemplo podría ser Patty llora. Relación expresa la conexión entre dos sustancias. El ejemplo es María y Juan son novios. Cualidad es algo estimable o desestimable en la sustancia. El ejemplo podría ser los alumnos son inteligentes. Es todo aquello que se divide en partes. El ejemplo podría ser el perro es grande.